Pues vamos a recordar, como digo, algunos que habituales sí han mandado algunas cosas que yo pedí, pero al mismo tiempo me han dicho que no podían estar hoy, así que bueno, de alguna forma están representados. Yo os pedí a los que normalmente veníais un pequeño texto, digamos, de que me mandarais sobre qué enseñanza o con qué os habíais quedado o qué habíais aprendido, ¿no? Y bueno, hay como 12 hermanos, hermanas que me mandaron el texto, ¿no? Alguno me mandó un audio también. Vamos a verlos. Hemos distorsionado las caras para que no se sepa quién fue. La primera persona dijo que lo que más había aprendido es que a veces damos por hecho los atributos que Dios tiene. Y dice esta persona: para mí ha sido recrearme y gozarme más aún en el Dios que tenemos y que nos trate y nos ame como lo hace, con todos sus atributos y a la vez como has dicho. Bueno, yo creo que una de las cosas que la Biblia y el estudio de la Biblia produce es el gozo, ¿no? El gozo de estudiarla, de leerla y de saber que lo que Dios tiene ahí es para nosotros. Otra persona dijo: solemos, lo que la idea llama la atención, solemos ver a Dios en pedazos y que nos quedamos solo con una parte de Él y nos perdemos su totalidad. Es verdad, ¿no? Hicimos énfasis en que a veces, que era lógico también, por la situación que vivíamos, pues tendíamos a pensar en un atributo o en otro, pero que Dios era mucho más y que todo eso estaba también a nuestra disposición. Otra persona dijo: me quedo con que Dios es tan increíble en todas y cada una de sus perfecciones, que no me cabe en mi mente cómo puede ser así. Solo puedo darle gracias y adorarle. De esto me acordaba que en la introducción lo que dijimos fue precisamente esto, ¿no? Cuando dimos la introducción allá por el mes de octubre, que cuando uno estudiaba los atributos de Dios y estudiaba a Dios, pues una de las cosas que tenía que producir pues era obediencia, algunas cosas que tratamos, y una de las que tratamos es que lo que tenía que producir es adoración también. Bueno, pues siendo Dios como es, con todas sus perfecciones, pues quiera seguir tratando con nosotros, quiera amarnos, quiera seguir mostrando misericordia, etcétera. Y eso, bueno, pues yo creo que también muchas veces en la Biblia, en los Salmos y en muchas partes, cuando se trata algo de Dios, pues muchas veces los escritores terminan con una alabanza a Dios, ¿no? Diciendo, bueno, pues bendito Dios por todo esto. Así que claro, la adoración es una de las razones también a las que nos tiene que llevar estas cosas. Otra persona dijo, ¿no? Que lo que más le había llamado la atención es cómo todos sus atributos están estrecha y perfectamente relacionados. El Señor es fiel porque es inmutable. Es inmutable porque es justo. Su paciencia da espacio a su misericordia y esa, a su vez, permite su fidelidad aún en nuestra infidelidad. Su ira también resalta que su paciencia es paciencia, no eterno pasotismo, y subraya su amor por lo que es bueno, que necesariamente implica aborrecer lo malo. Bueno, esta persona ya fue un poquito más, digamos, doctrinal, ¿no? Pero está bien, porque es verdad, ¿no? Al final hemos visto que todos los atributos se relacionan y que uno sin otro no puede ser, ¿no? Y que tener una visión de uno solamente, pues recordáis que al principio en la introducción empezamos con una ilustración de 4 ciegos que habían tocado un elefante. Anda, que no hay diferencia entre un ángel y un elefante. Pues bueno, un elefante. Y uno tocó una pata y dijo que un elefante era como una columna, ¿no? Y porque solo tocó la pata. El otro tocó la oreja y dijo que era como una cortina, ¿no? Porque solo tocó la oreja y la cola y bueno, no sé qué otras partes habían. Bueno, también habían tocado uno de los cuernos de marfil, que era como una roca.
Pero los 4 tenían razón, pero solo habían tocado una parte, pero como estaban ciegos no habían podido ver al elefante en su totalidad, ¿no? Y es así, a veces podemos ver a Dios solo por una parte solo, ¿no? Pero Dios es mucho más, ¿no? Incluso de lo que nosotros, de eso vamos a recordar ahora después. Otra persona dijo que lo que más le había llamado la atención era la unidad de Dios en todos los atributos. Porque a veces, como has dicho, solo vemos o somos conscientes de algunos. Me ha hecho entender el porqué de algunas cosas que Dios tiene para nosotros. Está bien, ¿no? Porque al final, cuando uno estudia a Dios, cuando uno estudia sus atributos, quién Él es y sus perfecciones, pues al final te ayuda a entender por qué de algunas cosas Él tiene para nosotros. Por ejemplo, cuando estudiamos la justicia de Dios, ¿no? Dios es justo. ¿Y por qué Él tiene cosas para nosotros? Bueno, nosotros no las sabemos, pero Él sí. Y podemos confiar ciegamente en Él, que Él lo va a hacer. Otra persona, no quiero pararme en cada uno porque, bueno, más o menos está explicado. Alguno dijo, me animó recordar que Él sabe todo de mí y a pesar de ello me ama. Fortalece mi fe conocer que no hay imposibles para Él. Y dijo, la frase que tengo marcada es, en los momentos difíciles es cuando tenemos que recordarnos a nosotros mismos qué clase de Dios tenemos y para eso es necesario conocer más de Él. Al final, un estudio de Dios, ¿qué te hace? Pues saber que en los momentos buenos o malos Dios va a estar ahí. Por ejemplo, cuando estudiamos la fidelidad de Dios, ¿no? Ahí está, en cuanto a su trato con nosotros. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, Dios está presente siempre, no puede dejar de estar presente, ¿no? Y es verdad que eso, pues creo que tiene que producir lo contrario, porque yo humanamente, ¿no? Cuando estoy mal, tiendo a alejarme de Dios. Esa es la tendencia lógica. No estoy bien, tiendo a alejarme o a no sentirlo tan cerca y estas cosas, ¿no? Pero realmente cuando estudiamos a Dios y cuando lo hacemos bien, creo que nos tiene que llevar a lo contrario. Otro dijo, no sé. A lo largo de este estudio, el Señor me ha ido despojando un poco más de la imagen del Dios que yo tenía y mostrándome la necesidad diaria que tengo de acercarme más a su palabra para saber quién es Él. Destaco los atributos de Dios, destaco los atributos de su amor e inmutabilidad. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más o me ame menos. Su amor es inmutable. Esto es así, ¿no? A veces dijimos, ¿no?, que podemos llegar a pensar que su amor a nosotros es por méritos. Y no es así, Él nos ama. Aun cuando a veces tenga que tratar con nosotros, tenga que disciplinarnos, lo que sea que tenga que hacer, pero aún eso es un trato de su amor, ¿no? Y a veces pensamos, bueno, Dios, como ahora soy bueno, Dios me va a amar más, y si no soy tan bueno, Dios me va a amar menos. O lo que decíamos, ¿no? Como ahora yo he sido capaz de durante la semana estar bien, pues llego el domingo por la mañana y me siento digno, ¿no?, de estar aquí frente al Señor y frente al pan y el vino, ¿no? Pero si en la semana no, entonces me siento indigno. Y eso decíamos que no es así, no, porque esos son unos baremos que yo estoy poniendo y no son lógicos. Otra persona dijo, me impresionó la infinitud de Dios. Sabemos que no tiene límites, pero me hace ver qué insignificante soy y me hace ver su bondad hacia la mitad de polvo que soy. También su omnisciencia, porque siempre se enseña como algo negativo. En plan, Dios ve todo lo que haces. Ver que Dios asiste al funeral de cada gorrión. ¿Recordáis que mencionamos un autor que decía eso? A pesar de nuestra insignificancia, le interesa lo que nos ocurre. Y cuando tú hablas con una persona que no está pasando una situación buena en su vida, creo que lo que Satanás siempre intenta hacer es aislarte, ¿no? Intentar aislarte de Dios. Que te sientas un bicho raro,
que tú te sientas como Dios te va a amar a ti, con lo que tú eres, con lo que tú has hecho, intentarte aislarte, ¿no? Hay que ver, Dios te ha visto lo que has hecho, así que ya no ni siquiera te presentes. Es un poco lo que consiguió con Adán y Eva, ¿no? Que decíamos, cuando Dios llega y le dice, bueno, ¿dónde estás, Adán? Y Adán se había escapado, ¿no? Porque tenía miedo y todo eso. Así que ver que Dios está con nosotros a pesar de lo grande que es. A mí me gusta mucho un texto que mencionamos de Isaías, ¿no? Cuando dice que Dios es el Altísimo y todo esto, pero Él desciende a morar con el quebrantado y con el... No me acuerdo ahora exactamente cómo son las palabras de Isaías, pero es como, primero nos da una imagen de un Dios altísimo, grande, soberano, etcétera, dice, pero que habitas con el quebrantado. O sea, que el hecho de que Dios sea un Dios grande no quiere decir que Dios no está con nosotros. Y bueno, lo que decíamos de este hombre que comentaba, ¿no? Si Dios asiste al funeral de cada gorrión, que es el pajarillo más insignificante que tú puedes ver en la calle, si Dios asiste al funeral de cada gorrión, no se va a interesar por nuestras vidas y cada una de nuestras circunstancias. Otra persona, muchas veces el concepto de Dios que tenemos es erróneo y tendemos a menospreciar la figura de Dios. A través de este estudio Dios me ha abierto la mente y me ha mostrado mucho más quién es Él y la importancia que tiene saber qué Dios tenemos y cuál es su naturaleza a través de sus atributos. Esto está bien, ¿no? Porque el concepto erróneo de Dios muchas veces no solamente vendrá porque a lo mejor nosotros pensamos que estamos creyendo una herejía, ¿no? Sino a nivel práctico yo puedo tener un concepto erróneo de Dios, aún teniendo una buena teología y teniendo las cosas claras. A nivel práctico, en el día a día, yo puedo estar teniendo un concepto erróneo de Dios y no darme cuenta, ¿no? Y claro, pues eso al final me va a llevar no por el buen camino, digamos. Otra persona, para mí fue algo remarcable hablar de la ira de Dios. No significa que Dios sea malo, sino que es justo e inmutable, siendo en una consecuencia de nuestro rechazo a Él. Y eso también nos da seguridad de ser amados y cuidados por Él. Y también dijo esa persona, cuando la Biblia especifica que Dios se arrepintió, pues porque si Dios lo sabe todo, ¿cómo se puede arrepentir? Me sirvió comprender que es un antropomorfismo, al igual que la ira, para hacernos comprender cómo Dios podía sentirse, refiriéndose a sentir pesar por algo, refiriéndose a Génesis 6:6. Bueno, buen resumen de todo, ¿no? Más o menos, ¿no? Cada una ha puesto su granito de arena. Y yo poco más voy a tener que decir, la verdad. Pero de forma general, ¿qué hemos aprendido? Un humilde resumen sería el siguiente, ¿no? De forma general. Empiezo con el comentario de este autor, Daniel Webster, el estadista americano, dijo que el pensamiento más profundo que tenía hacia Dios era el de su responsabilidad ante Él. Pensamiento más profundo que él tenía hacia Dios era su responsabilidad ante Él. Y Daniel Webster un poco lo que dice es, en el momento en que yo sé que Dios está y es y las cualidades que Él tiene, me siento responsable ante Él. Eso me gustó mucho. La creencia, entonces decíamos, determina el comportamiento y ahí está la importancia de tener una visión verdadera y correcta de Dios. Al final, lo que creemos tiene que determinar también nuestro comportamiento. Me gustó mucho lo que Ireneo decía. Dios es un ser simple, no compuesto. Sus miembros diversos y totalmente semejantes a Él mismo, puesto que es totalmente comprensivo, totalmente espíritu, totalmente pensado, inteligente, racional, auditivo y totalmente visual, y toda luz y toda la fuente de todo lo bueno. Es interesante que los comentaristas, digamos que, comentaristas más modernos, son un poco más técnicos en algunas cosas, ¿no? Mientras que uno de los esfuerzos que hacen los comentaristas de más tiempo atrás es
el hecho de ¿no? De que Dios es totalmente todo a la vez, totalmente comprensivo, totalmente espíritu, totalmente inteligente, etcétera, etcétera, ¿no? En el sentido de que Dios, en las cualidades que tiene que ser totalmente, no puede ser una parte, ¿no? Eso frente a muchas herejías que había. Y una de las cosas que me gustaría resaltar es esta, ¿no? Porque de aquí partimos un poco cuando hablamos de la santidad. Recordad, no sé si recordáis el comentario que Stephen Charnock hacía, diciendo que la santidad es la corona de todos sus atributos, la vida de todos sus decretos, el fulgor de todas sus acciones. Nada él decreta, nada él realiza, sino lo que es merecedor de dignidad y lo que es propio del honor de este atributo. Es decir, lo que Charnock nos decía era que la corona de todos sus atributos es su santidad, porque santidad es que Dios está apartado, es que Dios es el otro. Cuando los comentaristas mencionan Dios es el otro, aunque sea dentro de una oración, lo suelen poner con mayúscula. Dios es el otro. O sea, yo puedo tener comunicación contigo, tú eres el otro o la otra, pero Dios es el otro con mayúscula. Y eso es lo que Charnock dice, y es verdad, ¿no? La santidad es la corona de sus atributos. Y aquí aprendíamos que Dios tiene su listón. Esto fue después de la introducción, el primer estudio. Aprendimos que Dios tiene su listón, y nosotros también aprendimos que hemos hecho el nuestro. Y el estudio de los atributos de Dios un poco era también para que esa diferencia que había entre el listón que Dios tenía y muchas veces el que nosotros poníamos, pues pudiera un poco igualarse. Decíamos, ¿verdad?, en Isaías 6, que Isaías, al ver la santidad de Dios, ¿qué hace? Pues le lleva a tener una vida de servicio para Él. Él ve la santidad de Dios, ve su pecado, dice yo estoy muerto, no sé qué, y Dios le toca, lo restaura, y ahora Dios dice, bueno, ahora ¿quién irá por nosotros? E Isaías dice, he aquí, envíame a mí. Al final, el servicio a Dios, o sea, la santidad me empuja, digamos, ¿no?, a servirle a Él. Decíamos que seguíamos siguiendo el ejemplo de las cosas santas en el Antiguo Testamento. Dios no usa a cualquiera, ni le vale todo. O sea, cuando mencionábamos los utensilios del templo, solo se usaban para eso, y cuando se terminaban de usar, se rompían, no se usaban para otra cosa. Y no vale todo. O sea, Dios pedía que las cosas fueran de una manera, y Moisés dejó registrado cuál era la medida de todo, cómo tenía que ser todo, cuándo lo tenían que presentar, cómo lo tenían que presentar, quién lo tenía que presentar, todo eso, ¿no? Porque Dios estaba poniendo el listón. Dios estaba poniendo el listón. Bien, y decíamos, cogiendo lo de los jóvenes también, una razón que cree, una fe que piensa. Este comentario de Tozer, mencionamos este comentario de Tozer. Cristo, Señor nuestro, tú has sido nuestro lugar de habitación en todas las generaciones. Como las liebres a su roca, así hemos corrido hacia ti en busca de seguridad. Como las aves en su vuelo, así hemos ido hacia ti en busca de paz. El azar y el cambio laboran sin cesar en nuestro pequeño mundo de naturaleza y hombres, pero en ti no encontramos variabilidad alguna, ni sombra de mutación. Descansamos en ti sin temor ni duda y enfrentamos nuestra mañana sin ansiedad. Entonces, lo que estaba hablando era que cuando vemos quién es Dios, pues ¿qué nos va a hacer? Correr hacia Él, ¿no? Acercarnos a Él. Y Anselmo decía que él no buscaba entender para creer, sino creía para entender. Es decir, cuando tú estudias la Biblia, sé que la mente es importante, el estudio, o sea, la ciencia de un estudio serio es importante, la gramática, la historia, el contexto, los idiomas, todo es importante a la hora de estudiar la Biblia, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Anselmo, creo para entender.
creo para entender. Cuando yo estudio la Biblia, tiene que haber si no hay fe, no puedo estudiarla. No puedo llegar a entenderla si no hay fe. Porque yo puedo estudiar aquí muchas cosas, pero la fe, ¿qué es? Confiar en que lo que Dios dice, ¿qué es? Es la verdad. Y es cierto. Entonces, ¿de qué nos vale el estudio si al final no hay una transformación en nosotros? Decía él, en esta y en todas nuestras meditaciones sobre las cualidades y el contenido de Dios, pasamos más allá de poder comprender de una manera adecuada, y la elocuencia humana tampoco puede presentar un poder comparable a su grandeza. En la contemplación y manifestación de su majestad, decía Tozer, toda elocuencia se queda muda, y con razón, todo esfuerzo mental resulta débil. Pero Dios es mayor que la mente, no podemos concebir su grandeza. Sigue diciendo él, no, si pudiéramos concebir su grandeza, él sería inferior a la mente humana que podría formar este concepto. O sea, una de las cosas que uno tiene que tener claro a la hora de estudiar la Biblia es que no podemos llegar a comprenderla como tenemos que comprenderla, porque ella revela a Dios y esto es imposible. Imposible. De hecho, cuando tú coges un comentario de una persona, de verdad, un comentarista serio de la Biblia, un hombre o una mujer si es, que conoce de verdad la palabra, que ha estudiado años, muchos de ellos que han estudiado, tenían doctorados, 1 y 2 doctorados, en teología, en idiomas y en todo, horas, o sea, toda su vida estudiando. Cuando te enfrentas a una persona así, ves más humildad a la hora de decir sus comentarios. Cuando te acercas a un comentario más superficial, más de andar por casa, encuentras menos humildad. Y aquí es lo del refrán, la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Y nosotros a veces pensamos que lo sabemos todo, que lo controlamos todo, nos tomamos la licencia de incluso no estar de acuerdo con no sé quién, con no sé cuánto, y deberíamos de tener un poquito más de humildad a la hora de estudiar la palabra, ¿no? Jesús nos lo dijo, ¿no? Escudriñad las Escrituras, escudriñad. Tozer dice, Él es superior a todo lenguaje y no hay afirmación que lo pueda expresar. En realidad, si hubiese afirmación alguna que lo pudiera expresar, él sería inferior al habla humana, que podría captar y reunir con dicha afirmación todo cuanto él es. O sea, si yo puedo explicar a Dios, entonces Dios es menos que esa explicación mía. Yo creo que os lo conté hace años en una iglesia, pues yo fui a predicar acerca de Filipenses capítulo 2, los versículos, a partir del versículo 8, ¿no? Cuando habla de haya pues en vosotros el mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, tal, que es lo que se conoce en teología como la unión, bueno, no sé si lo sabéis, pero en teología eso se conoce como la unión hipostática de Cristo, o sea, la unión de las dos hipóstasis, las dos naturalezas de Cristo. Y yo intenté explicar aquello y dije que yo iba a explicar hasta donde llegara, que yo entendía que eso era un misterium y que ya está, y llegábamos hasta donde llegábamos, y yo intenté de una forma seria, consecuente, explicarlo, ¿no? Y me llamó la atención porque después de cuando yo terminé, pues un hermano viene y se acercó y me dijo que qué problema tenía yo con ese pasaje. No, ninguno, no tengo ninguno, todo lo contrario. Y le digo, ¿por qué? Me dice, es muy fácil. Es muy fácil ese pasaje. Entonces yo le dije, hombre, muy fácil, llevamos 2000 años y se han podido escribir, no sé, 2 millones de libros acerca de eso y estamos todavía en pañales, pero si tú dices que es fácil, no, es muy fácil. En fin, se me acordó ahora. Todos nuestros pensamientos, sigue diciendo él, acerca de él serán inferiores a él y nuestras expresiones más elevadas serán trivialidades con él. Y ahora sigue diciendo Tozer algo que me encantó mucho. El intelecto sabe que te ignora, porque sabe que no se te puede conocer.
a menos que pueda conocer lo imposible de conocer y se pueda ver lo invisible y alcanzar lo inalcanzable. O sea, esto es imposible, ¿no? A Dios no podemos llegar. Y no sé si recordáis esta cita de Tozer. Y él sigue diciendo, no debemos retroceder aunque la subida sea difícil y no haya ayudas mecánicas para la subida. Está usando una ilustración, ¿no? El viaje no es para la vista, sino para el corazón. Dice él, trasladar todo esto a mi situación que estoy viviendo, necesito esto. Y dice el Señor, ¿me vas a dar lo que necesito? ¿Seré capaz de interferir? ¿Tiene Dios poder para cambiar alguna de mis situaciones que son imposibles? O sea, lo que Tozer dice, cuando yo empiezo a estudiar a Dios, la subida es dura, es difícil y no hay ayudas mecánicas, o sea, no hay escalera mecánica ni nada de eso, tengo que subir yo. Y luego dice, pero busquemos estos trances del pensamiento y ascensiones de la mente, según Dios le complazca dárnoslo, sabiendo que Dios les da con frecuencia vista a los ciegos y les susurra a los infantes y a los niños de pecho, verdades nunca soñadas por los sabios y prudentes. O sea, trances del pensamiento y ascensiones de la mente. Mirad, esta frase me recuerda a los Salmos, mucho. Esta frase de Tozer me recuerda mucho a los Salmos, porque yo veo esto en los salmistas. Los salmistas están viviendo situaciones difíciles, se están haciendo preguntas en su vida, ¿por qué? ¿Y por qué estos me dicen esto? ¿Y por qué yo vivo en esta situación? ¿Y por qué los enemigos me rodean? Salmo 6, porque estoy enfermo y estoy cansado ya de enjugar, de mojar cada noche mi almohada con lágrimas, frente al pecado, cuando David dice, ten piedad de mí, oh Dios. Hay muchas circunstancias en los salmos, ¿no? Difíciles, subidas duras, ¿no? Pero si tú te ves en los salmos, hay muchos que dicen, ¿qué es el tema principal de los salmos? Muchos comentaristas en lo largo de la historia han ¿cómo diría? Concordado era la palabra que tenía, pero quería buscar otra. Pero bueno, han estado de acuerdo en pensar que el tema principal de los salmos es la teología propia. O sea, los salmos nos hablan de Dios. Teología propia es la rama de la teología sistemática que habla de la persona de Dios, Padre. Y los salmos hablan de Dios. Y es como, a mí me recordaba esto, porque es como, yo soy David y estoy viviendo una circunstancia alrededor, si miro alrededor, estoy mal, ¿no? Y estoy en esa subida. Y en esa subida, ¿qué puedo hacer? Mirar alrededor, bueno, esto lo decía Rafael el otro día, mirar alrededor o mirar para arriba. Y cuando veo para arriba, veo a Dios. Y eso es lo que hacen los salmos, ¿no? Los salmos meditan en Dios, en los atributos de Dios, en las cualidades de Dios, en quién Dios es. Y eso les lleva, al final, muchas veces a una alabanza, ¿no? Por ejemplo, el típico salmo de David. Señor, estoy así. ¿Hasta cuándo, Señor? Tú no estás viendo que los enemigos pasan y menean la cabeza y me dicen esto y me dicen lo otro, Señor, y yo estoy angustiado y yo estoy así y así. Y ahora dice, pero Señor, yo en ti confío, porque tú eres Dios, tú eres mi castillo, mi libertador. O sea, está mencionando atributos y cualidades de Dios. Y eso al final le lleva está subiendo, la subida es difícil, pero ver a Dios le ayuda. Porque mirar, muchas veces las circunstancias que Dios tenga para nosotros no van a cambiar, van a seguir. Por mucha fe que yo tenga, por mucha confianza que yo tenga, por mucho que yo ore, las circunstancias, si es lo que Dios tiene para mí, no va a cambiar. Y la subida va a seguir siendo difícil. Pero ahí, ¿qué me queda? Dios. Por eso el salmista dice, ¿no? En otro salmo también memorable, donde él habla de ciertas cosas, dice, el nombre de Dios es torre fuerte. ¿Y cómo sigue? El justo a él correrá y salvo será.
Él está mencionando muchas cosas ahí, de enemigos, de batallas, de luchas. Y al final el salmista dice, el nombre de Dios es torre fuerte. Sigue usando el ejemplo de una batalla, ¿no? En un lugar seguro, un alcázar. Es eso, y yo voy a correr a Él. Así que, hermanos, hermanas, esto es lo que tenía que decir en esta tarde. Como Isaías decía, ¿no? ¿A qué pues me haréis semejante o a qué imagen le compondréis? O sea, Dios es único. Dios es único y sigamos estudiando la palabra. Creo que la información y formación que hemos tenido en estos meses que nos ayude a la hora de tratar ciertos textos y ciertas cosas de Dios, a que sus atributos y sus perfecciones también nos pueden ayudar a estudiar la palabra con más razón. Y aunque la subida sea, como dice Tozer, difícil, bueno, pues nuestros trances del pensamiento y ascensiones de la mente, que sean ese descanso también para nosotros, ¿no? Descanso espiritual, emocional y en todos los sentidos. Bien, pues si Dios quiere, después del verano